¿Alguna vez has salido a tu huerto con toda la ilusión del mundo solo para encontrar tus plantas de tomate tristes y perdiendo hojas sin razón aparente? ¿O te has frustrado al recoger pepinos manchados de tierra y fresas sin sabor? Hoy vamos a cambiar eso para siempre. En este video vamos a hablar de 4 pilares fundamentales para un huerto perfecto. Veremos por qué caen las hojas de los tomates, cómo cultivar pepinos en soportes, el arte de la fertilización de fresas y el acolchado de frambuesas con corteza. Pero te prometo que descubrirás algo mucho más profundo. Te voy a revelar una verdad incómoda que contradice lo que la mayoría de los jardineros principiantes creen. El secreto no está en las hojas, ni en las flores, ni siquiera en los frutos. El verdadero secreto para un huerto abundante se esconde bajo la tierra. Hoy te presento la filosofía del señor raíz. ¿Estás listo para descubrir por qué casi todo el mundo riega mal sus plantas? Quédate hasta el final, porque te garantizo que la forma en que ves tus cultivos va a cambiar por completo. Y dime en los comentarios, ¿cuál de estas 4 plantas te da más dolores de cabeza? Para entender cómo solucionar los problemas de nuestro huerto, primero debemos mirar un poco hacia atrás. Durante décadas, la agricultura tradicional nos ha enseñado a tratar los síntomas visibles de las plantas. Si la hoja está amarilla, aplicamos algo en la hoja. Si el fruto es pequeño, le echamos la culpa al sol o a la variedad de la semilla. Hemos fragmentado el cuidado de las plantas en tareas aisladas. Sin embargo, en la naturaleza, todo está conectado de una manera brillante y silenciosa. Aquí es donde introducimos a nuestro protagonista conceptual de hoy. Lo llamaremos el señor raíz. El señor raíz no es una persona real. Es la representación de todo el sistema radicular y la vida microscópica que habita en el suelo de tu jardín. Desde los frágiles tomates hasta los robustos arbustos de frambuesas, el señor raíz es el cerebro de la operación. Es el encargado de beber agua, absorber nutrientes y comunicarse con los hongos beneficiosos. Si entendemos lo que este personaje invisible necesita, resolveremos los 4 grandes retos de los que hablaremos hoy. Así que vamos a sumergirnos en la tierra y a resolver estos misterios uno por uno. Empecemos con un escenario que seguramente te resulta familiar. Llegas a tu huerto una mañana soleada. Esperas ver tus plantas de tomate verdes y vigorosas. Pero de repente notas algo terrible. Las hojas inferiores de tus preciados tomates están amarillas, marchitas, y lo peor de todo, se están cayendo al suelo. Es en este momento cuando el pánico se apodera de cualquier jardinero. Te preguntas si es una plaga mortal que destruirá todo. Piensas que quizás el clima ha sido demasiado duro esta temporada, o tal vez crees que has fracasado por completo en el cuidado fácil de plantas. Pero detente ahí un segundo y respira profundo. La caída de las hojas del tomate es uno de los dramas más comunes en el huerto. Y lo más sorprendente es que muchas veces nosotros mismos somos los culpables sin saberlo. Para entender por qué caen las hojas, debemos dejar de mirar hacia arriba. Tenemos que prestar atención a lo que sucede debajo de la tierra. Si el señor raíz no está contento, la planta entera te lo hará saber. Lo hace tirando sus hojas viejas para ahorrar energía, así que prepárate para descubrir qué le molesta exactamente a este sistema de raíces. Y lo más importante, vamos a ver cómo solucionarlo de forma rápida y sencilla en los próximos minutos. La primera gran causa de la caída de hojas en los tomates es el riego incorrecto. Existe un mito muy extendido en la jardinería. Muchos creen que a los tomates les encanta recibir un poco de agua todos los días. Esto es un error monumental. Si riegas un poco cada día, el agua solo humedece la capa superficial del suelo. ¿Y qué hace el señor raíz entonces? Pues decide quedarse en la superficie para beber esa poca agua. Al tener las raíces tan superficiales, la planta se vuelve extremadamente vulnerable. Cuando hace calor, esa capa de tierra se seca en minutos y la planta entra en estado de shock. Para defenderse, el tomate deja caer sus hojas inferiores. Para evitar esto, debes cambiar tu estrategia hoy mismo. El riego profundo es la clave secreta. Debes regar de manera abundante, pero con mucha menos frecuencia. Imagina que quieres empapar una esponja gruesa por completo. Si riegas profundo,
Obligas a las raíces a crecer hacia abajo. Allí, en la profundidad, la tierra se mantiene fresca y húmeda por más tiempo. Una planta con raíces profundas es una planta fuerte que no dejará caer sus hojas al primer rayo de sol intenso. Pero el agua no es la única responsable. A veces las hojas de los tomates caen por culpa de unos invasores silenciosos. Hablamos de las enfermedades fúngicas. Hongos como el mildiu o la alternaria son los peores enemigos del follaje del tomate. Empiezan con pequeñas manchas oscuras o amarillas. Luego, la hoja se seca por completo y cae al suelo como si estuviera quemada. ¿Cómo llegan estos hongos ahí? A menudo, el problema empieza por nuestra propia forma de regar. Si al regar salpicas agua con tierra sobre las hojas inferiores, estás invitando a los hongos a una fiesta. El señor raíz necesita humedad en la tierra, no en las hojas. La solución rápida para esto es la poda preventiva. Debes quitar todas las hojas que toquen el suelo. Deja un espacio libre de unos 20 centímetros desde la tierra hasta la primera hoja de tu planta de tomate. Esto mejora la ventilación y evita que la humedad se quede atrapada. Una buena circulación de aire es como un escudo invisible contra los hongos. Además, siempre debes regar directamente en la base de la planta, cerca del tallo. Nunca uses aspersores que mojen toda la planta desde arriba. El tercer factor que deprime a tus tomates es la falta de comida adecuada. Las deficiencias nutricionales son muy traicioneras. Si notas que las hojas inferiores se vuelven amarillas, pero las venas de la hoja siguen siendo de color verde oscuro, tienes una pista clara. Esto es un grito de auxilio del señor raíz. Te está diciendo que le falta magnesio. Por otro lado, si toda la planta se ve pálida y las hojas inferiores caen, probablemente le falte nitrógeno. El tomate es una planta muy glotona. Consume muchos nutrientes para poder desarrollar esos frutos grandes y jugosos. Si el suelo es pobre, la planta sacrificará sus hojas más viejas. Extraerá los nutrientes de esas hojas viejas para enviarlos a los brotes nuevos y a los frutos. Es un mecanismo de supervivencia pura. Para solucionar este problema nutricional, debes aplicar un abono orgánico rico. Un buen compost casero o humus de lombriz mezclado en la tierra hará maravillas. Si la deficiencia es severa, puedes usar un fertilizante líquido natural para una rápida absorción. En cuestión de días notarás cómo el color verde intenso regresa a tu huerto. Ahora que hemos salvado los tomates, cambiemos de cultivo. Vamos a hablar de una de las plantas más divertidas de cultivar, pero que a menudo se convierte en un desastre. Me refiero a los pepinos. El mayor error que cometen las personas es dejar que los pepinos crezcan libremente arrastrándose por el suelo. Esta es una receta para el fracaso por muchas razones. Cuando los pepinos se arrastran por la tierra, ocupan un espacio inmenso en tu huerto. Además, las hojas grandes crean una sombra densa sobre el suelo. Debajo de esa sombra se forma un ambiente oscuro, húmedo y sin circulación de aire. Es el paraíso perfecto para que prosperen las enfermedades y se pudran los tallos. Pero el verdadero drama ocurre cuando vas a cosechar. Tienes que levantar las hojas con cuidado, buscando los frutos escondidos. Y casi siempre encuentras pepinos deformes, manchados de barro, o que han sido devorados por los caracoles y las babosas. El señor raíz del pepino es fuerte, pero si la planta se pudre por arriba, de nada sirve. Por eso, tenemos que elevar el nivel de nuestro cultivo, literalmente. La solución definitiva para cultivar pepinos de manera profesional es usar soportes o tutores. El entutorado de pepinos cambia las reglas del juego por completo. Imagina que mudas tus plantas de un sótano oscuro a un ático luminoso. Al guiar los pepinos hacia arriba, utilizando mallas, cuerdas o estructuras de madera, logras múltiples beneficios mágicos. Primero, ahorras muchísimo espacio en tu jardín. Lo que antes ocupaba 2 metros cuadrados en el suelo, ahora solo ocupa una pequeña línea vertical. En segundo lugar, expones las hojas a la luz del sol de manera uniforme. Esto maximiza la fotosíntesis y le da más energía a la planta. Tercero, y muy importante, permites que el aire fluya libremente entre las hojas.
Esta brisa constante seca rápidamente el rocío de la mañana y evita la aparición del temido oidio, un hongo blanco que destruye las hojas. Finalmente, la gravedad hace su trabajo. Los pepinos colgarán libremente de las ramas. Esto significa que crecerán rectos, limpios, con un color uniforme y totalmente libres de las plagas que se arrastran por la tierra. Construir estos soportes para tus pepinos es mucho más fácil de lo que parece. No necesitas comprar estructuras caras. Un método muy popular y sencillo es hacer una estructura en forma de letra A. Solo necesitas unas cuantas cañas de bambú o palos largos y un poco de cuerda. Clavas los palos en ángulo para que se crucen arriba y los atas fuertemente. Luego, puedes poner una malla de jardinería sobre esta estructura. Otra opción fantástica, si tienes poco espacio, es usar hilo resistente colgando desde un marco superior. A medida que el pepino crece, simplemente vas enrollando el tallo principal alrededor del hilo con mucho cuidado. Esta técnica de enrollado se usa en los invernaderos profesionales de todo el mundo. Al principio, la planta de pepino necesitará tu ayuda para agarrarse. Puedes usar pequeños clips de plástico o ataduras suaves para sujetarla al tutor. Pero pronto, la planta comenzará a desarrollar sus zarcillos. Los zarcillos son como pequeños brazos en espiral que la planta usa para agarrarse fuertemente a cualquier estructura. Una vez que empiece a trepar, verás cómo su crecimiento se acelera de manera sorprendente. Pero el simple hecho de poner un soporte no es suficiente. Hay un paso adicional que separa a los novatos de los expertos. Estamos hablando de la poda del pepino. Cuando la planta crece en vertical, no queremos que produzca cientos de ramas laterales pequeñas. Si dejamos que haga eso, la planta gastará toda su energía en crear hojas y no en hacer frutos. Además, la estructura se volvería un caos inmanejable. La técnica secreta es mantener un solo tallo principal fuerte. Debes observar las axilas de las hojas, que es el ángulo donde la hoja se une al tallo principal. De ahí siempre intentará salir un nuevo brote lateral. Tu trabajo es pellizcar y eliminar esos brotes laterales cuando aún son pequeños. Esto se conoce como quitar los chupones. Al hacer esto, toda la fuerza que el señor raíz extrae de la tierra se dirige directamente al tallo principal y a la producción de pepinos. Tendrás menos ramas, es cierto, pero te aseguro que la cantidad y el tamaño de los pepinos que vas a cosechar será muchísimo mayor. Es un intercambio sumamente rentable. Llegó el momento de la cosecha de los pepinos en soporte. Esta es la recompensa a todo tu esfuerzo, y es una experiencia muy gratificante. Cuando los pepinos crecen en vertical, los frutos son perfectamente visibles. Ya no tienes que jugar a las escondidas entre un mar de hojas en el suelo. Además, como los pepinos están a la altura de tus ojos y de tus manos, la cosecha es increíblemente ergonómica. Tu espalda te agradecerá profundamente no tener que agacharte durante horas. Al cosechar, utiliza siempre unas tijeras afiladas y limpias. Nunca tires del pepino con fuerza, porque podrías dañar el tallo principal o arrancar la planta de sus raíces, lastimando al señor raíz de manera irreversible. Un consejo vital para el cultivo continuo es cosechar de manera frecuente. No esperes a que los pepinos se vuelvan gigantes y amarillos. Un pepino demasiado grande se vuelve amargo, sus semillas se endurecen y, lo peor de todo, le manda una señal a la planta de que su ciclo de reproducción ha terminado. Si cosechas pepinos medianos constantemente, la planta seguirá produciendo flores y frutos nuevos durante muchas semanas más. Dejemos atrás los pepinos y hablemos ahora de las frutas más deseadas del huerto. Es el turno de las fresas. Existe un mito terrible que condena a muchas plantaciones de fresas al fracaso. Muchas personas compran sus plantas de fresa, las ponen en la tierra y piensan que el trabajo ya está hecho. Creen que regar de vez en cuando es suficiente para tener dulces cosechas año tras año. Esto es una gran mentira. Las fresas son plantas perennes, lo que significa que viven varios años. Pero para producir esos frutos rojos, dulces y jugosos que tanto amamos, necesitan mucha energía. Imagina que eres un atleta corriendo una maratón todos los años. No podrías hacerlo solo bebiendo agua. Necesitas alimentos ricos en nutrientes.
Pues las fresas son exactamente igual. Si no implementamos un plan de fertilización de fresas adecuado, en el segundo o tercer año la planta estará exhausta. Verás cómo las hojas se vuelven pequeñas, la planta deja de crecer, y los pocos frutos que produce serán diminutos y ácidos. Para evitar este triste final, debemos alimentar correctamente al señor raíz de nuestras fresas. El momento exacto en el que fertilizas tus fresas es casi tan importante como el tipo de abono que utilizas. El tiempo lo es todo en la jardinería. El primer momento crucial es a principios de la primavera, justo cuando las plantas empiezan a despertar del frío del invierno. En esta etapa, las fresas necesitan un impulso para desarrollar hojas nuevas y formar los capullos de las flores. Un fertilizante suave en esta época prepara el escenario para la floración. Pero aquí viene el secreto que muchos ignoran. El momento más importante para la fertilización de fresas no es antes de la cosecha, sino inmediatamente después. Cuando terminas de recoger la última fresa a principios del verano, la planta está completamente agotada. Y es justo en ese momento cuando la planta comienza a preparar las raíces y las coronas para la cosecha del año siguiente. Si abonas abundantemente después de la cosecha, le das al señor raíz todo lo necesario para almacenar reservas. Estas reservas son las que garantizarán una explosión de flores y frutas en la primavera del próximo año. Es una inversión a futuro. Ahora, hablemos del menú ideal para nuestras fresas. ¿Qué les damos de comer? Siempre recomiendo huir de los fertilizantes químicos sintéticos. Aunque parezcan rápidos, a largo plazo destruyen la vida del suelo, y eso enfurece al señor raíz. La mejor opción siempre será la materia orgánica. Un buen puñado de compost maduro o de estiércol bien curado es como un banquete para ellas. Puedes aplicarlo alrededor de la base de la planta, teniendo mucho cuidado de no cubrir el centro de la planta, conocido como la corona, porque podría pudrirse. Otra alternativa espectacular es el té de compost o los fertilizantes líquidos a base de algas. Estos líquidos se diluyen en el agua de riego. La ventaja es que los nutrientes llegan directamente a las raíces de manera instantánea. Es como darle una bebida energética natural a la planta. Si haces esto con regularidad, notarás cómo las hojas adoptan un verde intenso y brillante. Una planta bien nutrida es mucho más resistente a plagas y enfermedades comunes que atacan a las fresas. Hay un nutriente específico que es el santo grial para conseguir las mejores fresas del mundo. Todos sabemos que el nitrógeno ayuda a que las hojas crezcan verdes y grandes. Sin embargo, si le das demasiado nitrógeno a tus fresas, tendrás plantas gigantescas pero sin frutos. El verdadero héroe en esta historia es el potasio. El potasio es el mineral encargado de que el fruto se desarrolle, crezca fuerte, adquiera ese color rojo brillante y, lo más importante, desarrolle altos niveles de azúcar. Si quieres fresas dulces, necesitas potasio. Puedes añadir potasio de manera natural a tu huerto utilizando cenizas de madera pura, espolvoreando un poco alrededor de las plantas. También puedes usar harina de algas o hacer purines vegetales de consuelda o plátano. El señor raíz absorbe este potasio y lo envía directamente a la flor en desarrollo. Cuando pruebas una fresa cultivada con niveles óptimos de potasio, la diferencia con las del supermercado es abismal. Literalmente, estarás cultivando pequeños caramelos naturales en tu jardín, gracias a una buena nutrición. Pero hay un detalle técnico que puede arruinar toda tu estrategia de fertilización si no prestas atención. Se trata del nivel de acidez del suelo, también conocido como el pH. A las fresas les encanta crecer en suelos ligeramente ácidos. Si tu tierra es demasiado alcalina, ocurre un fenómeno muy frustrante. Puedes echar kilos y kilos de los mejores fertilizantes orgánicos, pero las plantas no podrán utilizarlos. Es como si el señor raíz tuviera la boca cerrada. Los nutrientes están ahí en la tierra, pero las raíces están bloqueadas por el pH incorrecto. Por eso, es fundamental añadir elementos que mantengan esa ligera acidez. Y aquí es donde la historia se conecta mágicamente con nuestro último tema de hoy. Una de las mejores maneras de mantener la acidez ideal, proteger las raíces de las fresas, retener la humedad
y evitar que la fruta toque el suelo y se pudra es aplicar una capa de acolchado. Y aunque la paja es común para las fresas, el material del que vamos a hablar ahora es el rey absoluto para los arbustos frutales. Hablemos de las frambuesas y la magia del acolchado. Llegamos a la cuarta y última joya de nuestro huerto, las frambuesas. Estos arbustos son generosos y pueden darte canastas llenas de fruta, pero tienen una debilidad muy particular. El sistema radicular de las frambuesas es muy superficial. El señor raíz de la frambuesa vive muy cerca de la superficie del suelo. Esto significa dos cosas peligrosas. Primero, que son extremadamente sensibles a la falta de agua. Un par de días de sol intenso y suelo seco pueden secar las flores y arruinar toda la cosecha. Segundo, al tener raíces superficiales, odian competir con las malas hierbas. Si dejas que el pasto o la maleza crezca debajo de tus frambuesas, esas plantas no deseadas robarán toda el agua y los nutrientes. Además, no puedes usar una azada para quitar las hierbas, porque cortarías las delicadas raíces de la frambuesa. Es una situación que parece no tener salida. Por la naturaleza nos ofrece una solución perfecta, elegante y altamente efectiva. Es una técnica que transforma el suelo y protege la planta de forma permanente. Nos referimos al acolchado de frambuesas con corteza. El acolchado, o mulching en inglés, es la práctica de cubrir la tierra desnuda con una capa de material protector. Para las frambuesas, el material supremo e insuperable es la corteza de pino. Poner una capa gruesa de corteza de pino alrededor de tus arbustos de frambuesa tiene beneficios milagrosos. En primer lugar, actúa como una gruesa manta aislante. En verano, evita que los rayos del sol horneen el suelo, manteniendo el hogar del señor raíz fresco y cómodo. Esta misma manta evita que la humedad se evapore. El agua de riego se queda atrapada en el suelo, exactamente donde las raíces la necesitan. Podrás reducir la frecuencia de riego a la mitad y tus plantas nunca sufrirán estrés hídrico. Además, esta capa de corteza bloquea la luz del sol hacia la tierra. Sin luz, las semillas de las malas hierbas no pueden germinar. De repente, el problema de la competencia y el trabajo de deshierve desaparecen por completo de tu lista de tareas. Es una solución de mantenimiento fácil y muy profesional para tu jardín. Para aplicar el acolchado de frambuesas con corteza de forma correcta, hay que seguir unos pasos muy sencillos. No se trata solo de tirar la corteza de cualquier manera. Primero, debes limpiar muy bien el área, quitando cualquier mala hierba que ya esté presente. Luego, riega el suelo de forma abundante. Es muy importante que la tierra esté bien húmeda antes de poner la capa protectora. A continuación, esparce la corteza de pino alrededor de los tallos de las frambuesas. El grosor es fundamental. Debes crear una capa de unos 5 a 10 centímetros de espesor. Si pones menos, el sol pasará y las hierbas crecerán. Si pones más, podrías asfixiar la tierra. Hay un detalle crítico que debes recordar siempre. La corteza no debe tocar directamente los tallos de la frambuesa. Deja un pequeño espacio libre, como de unos 2 o 3 centímetros, alrededor de cada caña. Esto evita que la humedad constante pudra la base de la planta. Con este sencillo trabajo de media hora, habrás protegido tus arbustos para toda la temporada. Pero la magia de la corteza de pino no termina en retener agua o bloquear hierbas. Hay un beneficio oculto a largo plazo que es fascinante. A medida que pasan los meses, la capa inferior de la corteza entra en contacto con la tierra y los microorganismos. Lentamente la corteza comienza a descomponerse. Durante este lento proceso, la corteza de pino libera ácidos naturales en el suelo. Como mencionamos antes con las fresas, a las frambuesas les fascina la tierra ligeramente ácida, así que el acolchado con corteza de pino no solo protege, sino que corrige el pH del suelo de forma automática y natural. A medida que se descompone, también se convierte en materia orgánica oscura y rica. Se convierte en compost. Estás alimentando lentamente al señor raíz, simplemente dejando que la naturaleza siga su curso. Este ecosistema que se forma bajo la corteza atraerá a las lombrices de tierra,
que subirán a comer y aflojarán el suelo sin que tú tengas que usar ninguna herramienta. Además, bajo esta capa húmeda y rica en madera en descomposición, prospera una vida microscópica esencial. Me refiero a las micorrizas. Estos son hongos beneficiosos que establecen una relación de amistad profunda con el señor raíz. Las raíces de las frambuesas se conectan físicamente con estos hongos. El hongo actúa como una inmensa red de Internet subterránea. Explora zonas de tierra a las que la planta no puede llegar, absorbiendo agua y minerales, y se los entrega directamente a las raíces. A cambio, la planta le da al hongo un poco de azúcar. Este trabajo en equipo, esta simbiosis, se potencia enormemente cuando usamos acolchado de corteza. Sin el acolchado, el sol secaría la superficie y mataría a estos hongos aliados. Al proteger el suelo, estamos cultivando no solo frambuesas, sino todo un universo subterráneo que trabaja de manera gratuita e incansable para darnos la mejor cosecha de nuestras vidas. Es un ejemplo perfecto de jardinería inteligente y con mínimo esfuerzo. Si observamos con atención, las 4 lecciones de hoy nos llevan a una única gran conclusión. Empezamos preguntándonos por qué caen las hojas de los tomates y descubrimos que la clave estaba en el riego profundo y en nutrir la tierra. Vimos que cultivar pepinos en soportes alejaba los frutos de la pudrición, mejorando el entorno de la planta desde su base. Aprendimos que la fertilización de fresas no es un capricho, sino una recarga vital de energía que las raíces demandan para poder florecer. Y finalmente, comprobamos cómo el acolchado de frambuesas con corteza crea un escudo protector y un buffet de comida ácida para nuestro querido sistema radicular. Todo está conectado. Cuando dejamos de reaccionar con pánico ante una hoja enferma o un fruto pequeño y empezamos a anticiparnos cuidando la vida oculta bajo nuestros pies, la jardinería deja de ser una lucha estresante. Se convierte en una danza armónica con la naturaleza. Al dominar las necesidades del Señor, raíz, habrás descifrado el verdadero código secreto del éxito en tu huerto urbano o tradicional. Y ahí lo tienes, un viaje completo desde las hojas marchitas de los tomates hasta el ecosistema perfecto de las frambuesas. La gran revelación, ese giro de tuerca que cambia todo, es darte cuenta de que el verdadero trabajo de un buen jardinero no se hace en la superficie, sino bajo tierra. Todo este tiempo, la salud, el sabor y la abundancia de tus cultivos han dependido de cómo cuidas a ese silencioso trabajador que hemos llamado el señor raíz. Entender que el riego profundo previene la caída de hojas, que elevar tus pepinos salva tus cosechas, que alimentar tus fresas en el momento justo garantiza la dulzura y que acolchar con corteza crea un paraíso ácido y húmedo, te dará un poder increíble sobre tu huerto. Ya no estarás adivinando qué hacer, ahora tienes una estrategia profesional, lógica y probada. En resumen, cuida la tierra, protege las raíces, y las plantas te lo agradecerán con creces. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Si has aprendido algo nuevo hoy y quieres seguir mejorando tu huerto con métodos fáciles y probados, no olvides suscribirte al canal. Dale a ese botón de me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando este contenido para ti. Y ahora, me encantaría leerte en los comentarios. ¿Cuál de estas 4 técnicas vas a aplicar primero en tu jardín? ¿La de los tomates, pepinos, fresas o frambuesas? Te leo ahí abajo y nos vemos en el próximo video.